¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conclusión TV. En esta oportunidad estamos con Norberto Beto Olivares, abogado querellante en la causa de David Moreira, que se cumplen 4 años de su cruel linchamiento en un contexto nacional que amerita una profundización de todo esto en materia de debate. Beto, gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. Qué causa, ¿no? Sí, tremenda. 4 años de un hecho que no solamente impactó en la ciudad de Rosario, sino que, como vos bien recordarás y mucha gente recuerda, hasta el propio Papa tomó carta en el asunto. O por lo menos una postura, ¿no? Tuvo una postura y le hizo, a través de su representante acá en Argentina, llamó por teléfono a los familiares, le dio su solidaridad, y después públicamente lo que dijo, que había sentido en el cuerpo los golpes que le estaban dando. Cuando vio ese video que circuló, ese video anónimo que circuló, él manifestó que él sentía como propios los golpes que le estaban dando a David. Ministro de la Corte, como Zaffaroni, hablando de que eso eran homicidios agravados. Bueno, se dio todo y después el debate social. Tal cual. Donde, no todas las opiniones van en la misma dirección. Nosotros siempre nos pusimos en una clara dirección, en el sentido de que la comisión de un delito no habilita un hecho de tan salvaje, cobarde, sin duda, y tan cruel como el que sucedió con David. ¿Podemos repasarlo rápidamente? Sintéticamente. Sintéticamente, esto fue en Ascuénaga. Esto fue en la intersección de calle Liniers y Marcos Paz, en el barrio de Ascuénaga. El sábado, porque era un sábado, justo ese día jugaba Rosario Central. Digo esto porque la mayor parte de gente que estuvo involucrada estaba haciendo la previa para ir a la cancha, ¿no? Inclusive los tres imputados son amigos y son hinchas de Central, y aparte eran los que recurrentemente hacían esa previa en esa cuadra. Se da un hecho previo a las 5 de la tarde, entre las 5 y las 5 y 10 de la tarde, en 10 minutos, una tragedia de una dimensión impresionante, ¿no? Se da un hecho previamente delictivo, donde participa David con otro joven. La persona que es víctima de ese delito empieza los gritos. ¿Y qué pasa? Ya había un clima en el barrio, había inclusive, después todo trascendió, notas que decían de que había gente de civil que hacía, por ejemplo, tareas de seguridad, ir a buscar, por ejemplo, una estudiante que venía de la universidad, la acompañaba. Claro, una reacción vecinal en torno a los hechos de robo, de lo que se denomina inseguridad. Claro, por eso digo, de delito. De delito de robo, exactamente. Sí. Había un organismo ahí, vecinal, que se llamaba Vecinos de Ascuénaga Indignados, que también hacía toda una promoción alrededor de esta cuestión. Previamente había habido un acontecimiento en un robo también, en esa misma esquina, donde, fue apedreado el patrullero policial que intentó intervenir. O sea que había un caldo. Sí, claro. Un caldo, como en tantos sectores y tantos ámbitos de la sociedad, caldo que está fogoneado, que está preparado, que está programado, y que en definitiva, explicita con estas actitudes este tipo de situaciones. Se da el robo derecho, la chica, que es sujeto de un arrebato de cartera, porque arrebato de cartera. Sin armas de fuego por medio. Sin armas de fuego, ellos dos estaban en una moto, esta chica empieza a gritar y ahí provoca la salida de una primera camada de vecinos que salen auxilio de esta chica. Ante ese acontecimiento, David y su compañero suben a la moto en la que estaban, y una persona que venía en una chata, una Fiorino blanco, cuando advierte toda la situación, lo que hace es golpear de atrás a la moto, y esto los desequilibra y los tira al suelo. Intenta salir con la moto no arranca, la dejan y salen corriendo en 2 direcciones distintas. Gastón Duca, que era el otro chico que acompañaba a David, toma por calle Liniers en sentido oeste, y David Moreira corre en sentido este, y se topa con este grupo, que era un grupo muy numeroso de hinchas de Central. ¿Se pudo saber definitivamente la cantidad de esto de personas que intervinieron? Es decir,
quién lo mata a David es hasta, digamos, una cuestión capciosa, digamos, ¿no? Porque, no se sabe quién fue el que lo ultima a David, ¿no? Pero sí, ¿cuántos participaron? Bueno, de los que participaron nunca el número, por lo menos por datos de los testigos presenciales, nunca fueron menos de 4 o 5 personas. Activamente. Los que participaron, claro, en la golpiza. Después vos tenés toda una parte del vecindario que salió porque escuchó los gritos, escuchó la situación. Bueno, hubo esa discusión entre algunos que decían, bueno, déjenlo, llamen a la policía. Se da una primera parte de la golpiza donde, bueno, lo retienen y llaman a la policía, porque hay muchos llamados que ya estaba reducido. Y hay el testimonio de un testigo presencial que dice que David en un momento determinado intenta levantarse cuando estaba quieto en el piso y intenta salir corriendo. Y ahí es donde se produce la segunda tanda de golpes y es la segunda tanda de golpes mortales, porque ya ahí hay golpes fundamentalmente patadas en la cabeza, o sea, patadas en el cráneo, que en definitiva, de acuerdo a la autopsia, es lo que después le determina la muerte. Con pérdida de masa encefálica inclusive, ¿no? Habla de un ensañamiento importante, para ¿no? decirlo, le partieron la cabeza, ¿viste? Como nosotros decimos, te parto la cabeza, bueno, le rompieron el cráneo a patadas. Esa fue la causa de la muerte, politraumatismo craneal, que en definitiva... ¿La causa cómo figura, Beto? ¿Hay un fiscal trabajando también? Sí. Porque es compleja, ¿no? Sí. ¿Qué marco darle, digamos? Al principio nosotros coincidimos con la visión y calificación de la Fiscalía. La Fiscalía había calificado el hecho como un homicidio agravado por ensañamiento. ¿Qué es el ensañamiento? Cuando vos le producís la muerte a la víctima causándole tratos crueles. Sufrimiento previo. Claro. Unos sufrimientos innecesarios. Claro, innecesario. O sea, vos matás a una persona de manera cruel. Como había un lapso de 10 minutos, esos 10 minutos que transcurrieron entre que como es David es tomado por estos vecinos y luego golpeado, se entiende que ahí había una situación en donde, a pesar de que ya no ofrecía resistencia, David estaba inclusive tirado en el piso, así lo muestra el video ese anónimo, le siguen pegando en la cabeza, le siguen pateando la cabeza. Entonces, bueno, nosotros coincidíamos con esa calificación, que indudablemente, vos imaginate, eso da lugar a una condena, una perspectiva de condena de cadena perpetua. Mirá vos. Porque es un homicidio, claro. Es un homicidio agravado. Después modifica la situación y medio como que dice que como que no está determinado quién fue el atacante principal o el que le da el golpe, le asesta el golpe mortal, entonces hay un homicidio en agresión. Es un artículo, el artículo 95, que habla del homicidio en riña y el homicidio en agresión. Homicidio en riña cuando hay dos grupos que golpean. Claro, pero riña estaba claro, pero no aplica esa figura. Aplica la de la agresión, que es un grupo de personas contra una persona. Entonces aplica y lógicamente ahí digamos el monto máximo de pena para ese delito son 6 años, o sea que se reduce drásticamente las posibilidades de condena. Entonces nosotros seguimos manteniendo la idea la acusación que hace días la presentamos, planteamos eso, no solamente el ensañamiento, o sea, matar cruelmente, sino la alevosía. ¿Por qué? Porque se comete el homicidio sin correr riesgo. O sea, el homicida actúa de una manera que no corre riesgo para sí mismo y logra el cometido del homicidio sobre seguro. Digamos. Esto la gente debe entender que la ley habla de esto, ¿no? Esto es el artículo... un posicionamiento de Beto Olivares. No, esto, porque viste que está esta cuestión también. Sí, no es porque si no, imaginemos cómo... esto aparte, imagino... lo complicado también para el juez, ¿no? Es decir, si mando preso o marchen preso los 3 que están... Ahora son 3 imputados. Claro, imputados... siente un precedente y la sociedad o parte de la sociedad se va a tornar en contra de la justicia. Ahora, si morigeron las penas o son livianas, también le está dando una apertura, ¿no? a la sociedad reaccionaria que después no nos lamentemos, ¿no? Bueno, es difícil. Lo decimos en la acusación. La cuestión es la siguiente, exactamente, esto habla del Código Penal, es el artículo 80 y 102. Tal cual. Para decirlo de alguna manera. Pero después están todas las valoraciones que nosotros hacemos del punto de vista de nuestras ideas, del punto de vista de la política también. Seguro. Indudablemente está cruzado por esas visiones. Seguro. Y el Poder Judicial en esto tampoco es neutro, también tiene una visión.
Nosotros tenemos la percepción desde la querella que es lo que quieren es no dejar impune un hecho como esto, o sea, que tenga castigo, pero tampoco caerle con arremeter con claro. una condena excesiva para un sector social que es un sector de la clientela electoral de las fuerzas gobernantes. En este caso, bueno, del actual gobierno. Yo percibo esa situación, que no quede impune, pero tampoco un castigo ejemplificador, para llamarlo de alguna manera. Bueno, y hablamos de ensañamiento y de alevosía, porque aparte nosotros pensamos de que previo a eso, nosotros hicimos un recorrido por los Facebook de los imputados. Claro, contá un poquito, eso es muy interesante. Sí, sí. Hicimos todo un seguimiento. Y previo a eso ya había manifestaciones en relación a cómo resolver este conflicto del delito. Si vuelve a ocurrir esto, lo resolvemos nosotros, no se llama a la policía. Conversación, exactamente, mantenimiento de opiniones sobre cosas que se daban en otras partes del país. En el transcurso de los días posteriores al hecho, hay uno de ellos, el tercer imputado, que manifiesta abiertamente en su perfil de Facebook, le dimos entre todos, que es una prueba que nosotros utilizamos para involucrarlo. Pero después, Alejandro, yo te puedo asegurar que durante todos estos años, esta gente, lejos de arrepentirse, cada vez que... Consolidó la posición, digamos. Consolida la posición. Entonces nosotros lo que decimos que no hay solamente comunidad amistosa, sino hay comunidad ideológica. Y esa comunidad ideológica, en el sentido de cómo resolver este conflicto, se transforma en un móvil para matar. Vos viste que en el punto de vista de derecho penal, los móviles, o sea, el móvil para matar, tiene que estar determinado. Nosotros afirmamos que el móvil es toda esta conciencia y todo este pacto implícito, porque en ningún momento nosotros podemos decir que tenemos una prueba donde ellos escribieron seguro. En un papel que estaban todos de acuerdo en que cuando pasaron o sucediera una cosa de esta iban a actuar de esa manera. Pero se explicita en el hecho del linchamiento de David Moreira y después, a posteriori, no manteniendo ningún tipo de remordimiento y un desprecio total por la vida, siguen opinando, y nosotros acompañamos todas las capturas de pantalla de estos comentarios, y son entrecruzados entre los tres imputados y toda la gama de amigos que tienen en la red social. O sea que se sigue manteniendo esa idea reivindicando esa idea como la forma de resolver. Sin duda. El caso de Cristian Cortés, si no me equivoco, ¿no? De San Juan. Sí. Fallecido hace unos días también por una tremenda golpiza, un pibe de apenas 18 años por un celular. Un arrebato de un celular. Claro, ese es el marco que hay que dar en el debate. ¿Por qué? Claramente que es un debate que tiene tintes ideológicos, y bienvenido sea. Porque vimos circular bolsos repletos de dinero, ¿no? En el gobierno anterior, vemos cuentas offshore de manera casi obscenas y permanentes en el gobierno actual, pero la gente reacciona, digamos, brindando su ira, por ahí contemplada, ¿no? Digamos, pero siempre con el más débil, digamos, siempre en el pequeño delito, ¿no? Es así. Desgraciadamente eso pero es claro. Sobre esa cuestión nosotros tenemos la visión de que hay un largo recorrido y es un producto, o sea, eso se ha ido manufacturando todos estos años. A conveniencia siempre de los sectores más lógicamente. Claro. Y esto también favorece para el discurso de la política, para ver quién tiene la vara más larga, quién ofrece la propuesta o el programa punitivo más duro y más exacerbado. Claro. También esto sirve porque es una demanda que indudablemente también entra dentro del carrusel electoral de las propuestas que se hacen, ¿no? Pero es así, o sea, bueno, siempre se dice, los ladrones de gallina y los ladrones de guante blanco, digamos, que desde chiquito escuchamos esa definición y que la naturalizamos, pero que el curso sigue siendo el mismo. Pero sigue siendo el mismo y sigue siendo el problema real sin resolverse. Totalmente. Indudablemente, inclusive las relaciones que tienen ese robo para la corona con el pequeño robo. O sea, el robo para la corona también es productor no solamente de un marco de injusticia, de calamidad y de penuria sociales, sino aparte también es la ideología que fomenta, estructura, manufactura, toda esta idea de que cuanto más patrullero, cuanto más pena de condena existe, cuanto más represión, más mano dura existe, se va a resolver el problema. Y el problema sigue irresuelto, el problema esencial se sigue irresuelto, y los pequeños problemas del delito, no de la inseguridad, sino del delito, del pequeño delito, siguen siendo estigmatizados, potenciados y llevados a un extremo
Y siempre, digamos, insoportable. este pedido de seguridad que el Estado ante esto responde con militarización o con más policías, siempre, digamos, no digo el bienestar, pero sí la seguridad, entre comillas, de ciertos sectores a cuesta de otros, ¿no? Y siempre es a cuesta del mismo sector, ¿no? Es que hay que hacer esta lectura, pese a que a muchos no les guste, ¿no? Hace décadas que padecemos lo mismo y cuesta a uno entender como humano, como una persona sensible, con hijos, como habitante que somos también, como vos, Beto, como uno, es que siempre el hilo se corte por lo más fino, débil. ¿no? Más Claro, débil. es increíble. David, por ejemplo, en este caso, un chico de 18 años, precarizado, un pibe, un pedón de albañil, un chico que Sobreviviría como podía. había dejado el colegio, él había había asumido el papel de, qué sé yo, figura paternal, porque los padres estaban separados, o sea, el padre en ese momento ayudaba a la familia, pero él medio como que tomó a cargo esa responsabilidad, digamos, de la crianza de sus 3 hermanos, y ese hecho, inclusive, el hecho de David Moreira, da como consecuencia posterior el desembarco de aquel primer operativo, encabezado por Berni, De Gendarmería. que no solucionó nada. como forma, Claro. no, al contrario, agravó. Sí, se agravó la Se situación agravó en del los barrio. sectores, Sí. los sectores territoriales, barriales, Sí, en las sí, barriadas populares, indudablemente, si uno pregunta cuál es la opinión de la presencia de esos operativos, indudablemente es absolutamente negativa, pero dio como resultado, no digo que el caso fue pero digamos, una de las respuestas del Estado sobre estas situaciones es la militarización de Y una la ciudad estigmatización, común. ¿no? Y aparte, pensar que el delito Claro. está ubicado Ahí. en determinado lugar Claro, territorial. que es patrimonio fundamental De los los sectores pobres. de los De los pobres. pobres, de los Le pobres. preguntaba a Javier Ruiz Díaz, que milita en Rancho Parte, una cuestión autogestiva Sí. entablada, sobre los sueños de los pibes del barrio. Me decía, mira, sueños no tienen más, se los robaron todos. Lo único que quieren hacer es sentarse a 5 metros de su casa a tomar una gaseosa y que la policía no los ponga contra la pared, ¿no? los Vos moleste, fijate, ¿no? Lo que no quieren los los moleste. pibes, claro. Que no Que no los los hostigue, moleste. que no Porque los generan hostigue. eso, cómo no generar, ¿no? Un anticuerpo enraizado en el odio y la bronca, ¿no? Es difícil, es Y difícil. del otro lado, fíjate vos que el accionar represivo también, ahora tenemos una reivindicación muy abierta, Sí, explícita. que yo digo, no es la teoría Chocobar, yo tengo una discusión alrededor de la doctrina Chocobar, no es la doctrina Bullrich, esta es la doctrina Bullrich, El no Ministerio es, de Seguridad exactamente, de la Nación. del sí. gobierno, es la Sí, doctrina sí. Macri, si vos querés. Que uno no es una doctrina autóctona, sino que son doctrinas, ellos con el caso Chocobar, se hizo un viaje la ministra, a recibir letras y opiniones de protocolos elaborados por las catedrales que en realidad son las pensantes de todas estas políticas y son los asesores de estas políticas de punición, de represión, de estigmatización. Que persiguen una lógica, ¿no? Siempre. Y la condena social respecto del caso digamos, de la persona asesinada por Chocobar, no recibe la misma repulsa que a veces recibe un acontecimiento delictivo de poca monta. Bueno, pero esta es, en definitiva, en el torbellino que estamos inmersos, y este caso a nosotros nos sirve para hacer un debate. Yo propuse en alguna vez, a los 3 o 4 meses de que sucedió lo de David, marchar al lugar, resignificar el lugar. A donde lo habían matado a David, ir a plantear un debate social, una Seguro. resignificación de ese tema, es decir, bueno, sucedió lo que sucedió, pero nosotros no vamos a permitir que eso vuelva a suceder. Y en todo caso, lo que pensamos que esa conciencia de la sociedad, esa conciencia vecinal, no está ganada toda absolutamente para la idea de la punición. Está en disputa. Se vio después del caso que, por ejemplo, muchos vecinos, inclusive el presidente vecinal, salió a los 2 días en el diario La Capital a decir que eso era inaceptable para la vecinal. O sea, digamos, hay sectores Que ofrecen resistencia a este que modo sufren operandi, las consecuencias del Pero delito, como todos, claro. que todas las sufrimos, Seguro. pero indudablemente no justifican ni reivindican que ese Claro. tipo de soluciones. Del delito, digamos, cuando crueles hablamos de delito, soluciones. del delito, ¿no? De cotidiano, pero el que hace que puede estar en el revuelo. Después hay delitos que son mucho más grandes y aparentemente tienen un gran aval social, o por lo menos la sociedad. O por lo menos, mira, claro, una pasividad. Una pasividad. No hay una condena sobre No hay una esa condena. cuestión. No hay No hay una una condena condena. sobre esa cuestión. Tanto que se habla por ahí de mató por un celular o mató por una cartera, se da desde los dos lados, ¿no? De lo social,
y después en la privada que por ahí perdida, sin horizonte alguno, termina accediendo a esto. Beto, el tema de la causa, ¿cómo está, digamos, en vistas a un juicio, si hay fecha o no, o todavía se está esperando? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es proceder a la acusación, tanto querella como fiscalía. Ahora la defensa lo que va a hacer es hacer un descargo por escrito. Indudablemente va a contestar nuestras afirmaciones, nuestras apreciaciones y indudablemente la pretensión punitiva que tenemos. Luego de eso se va a fijar una fecha que es la de la audiencia preliminar al juicio oral. ¿Qué significa que es preliminar? Porque ahí el juez que va a entender en esa audiencia, con las dos partes, va a determinar si, de acuerdo a lo que escucha y a lo que se le arrima, hay condiciones para ir al juicio oral. O sea, claro, si hay pruebas, si hace una serie si lo de... considera, se va. Exactamente. Si no, a seguir esperando. Exactamente. Claro. Si no, directamente cancela la posibilidad del juicio oral, cosa que yo no creo. Yo pienso que vamos a ir a un juicio oral. Pero bueno, tendríamos que esperar esa instancia de la audiencia preliminar, que es una instancia inclusive que la estamos esperando porque, bueno, yo tengo la promesa de la madre de David, que vive en estos momentos en Uruguay, de que ella se haga presente, porque para nosotros es un momento muy importante y su presencia no solamente es un requerimiento simbólico, de tipo claro, legal, sino claro, que es absolutamente simbólica, claro, una fuerza simbólica que seguro está presente ahí buscando y requiriendo justicia por su hijo. Así que nos preparamos para esa audiencia, que eso sí creo que puede ser en un término más inmediato. La audiencia, de pasar la audiencia preliminar y abrir la instancia del juicio oral, la fecha del juicio oral yo no daría ninguna fecha, porque indudablemente está todo atrasado, postergado bastante, y bueno, habría que pensar, no sé si en el término de este año o el año que viene tendríamos la posibilidad de hacerlo. Beto, gracias. No, gracias a ustedes. A 4 años del asesinato por linchamiento de David Moreira, y en un contexto nacional también bastante álgido, creímos conveniente charlar con el abogado.